Los primeros pasos de la humanidad en la Luna son el epicentro de la teoría de la conspiración. En su intento de desacreditar la misión, quienes la sostienen analizan la cinta cuadro por cuadro. Una de las tomas más famosas de la historia es la danza de Buzz Aldrin en el paisaje lunar. Casi al final de las 2 horas y media frente a la cámara de televisión, tuve oportunidad de bailar, saltar y mostrar diferentes formas de movimiento. Debido a las restricciones del espacio, el movimiento era como si fuera en cámara lenta. Los partidarios de la teoría de la conspiración sostienen que la escena fue filmada en un estudio a la mitad de la velocidad. Al aumentar la velocidad, los astronautas parecen correr en la gravedad terrestre. En nuestro escenario lunar, el astronauta lleva una réplica exacta del traje usado en el Apolo 11. Si la teoría de la conspiración es correcta, podremos reproducir el aspecto de la gravedad lunar descendiendo la velocidad. A la mitad de la velocidad, los pasos torpes de nuestro astronauta se asemejan vagamente a los de la caminata lunar, pero no logra reproducir la liviandad de los pasos de baile de Buzz Aldrin. La NASA se enfrenta a sus propios desafíos al preparar a los astronautas para la vida en el espacio. Hay muchas formas de suspender a una persona y quitar 1/6 de su peso mediante poleas o trabajando en una plataforma especial. Otro de los métodos preferidos de la NASA era el vuelo parabólico, llamado por los astronautas el provocador de vómitos. Mediante elevaciones y bajadas en picada en una serie de arcos, un avión puede simular un ambiente de gravedad reducida. Estas sesiones sirven de prueba para el espacio. Si, como sostienen quienes apoyan la teoría, la NASA falsificó las misiones Apolo, también debió falsificar la evidencia fotográfica. No me parece verosímil que los astronautas tomaran las maravillosas fotografías que la NASA ha presentado como tomadas en la Luna. Había muchos impedimentos naturales. Llevaban guantes que no podían ser manipulados y no tenían ninguna fuente de luz, ni flash. Ralph René cree que el diseño de los trajes habría impedido que los astronautas tomaran fotografías en la Luna. Diseñó una máquina con un guante espacial para simular el efecto del espacio en el cuerpo. Debido al vacío del espacio, los gases en el interior del cuerpo se expandirían. Lo que hago es producir vacío en esta cámara. Tengo un guante insertado aquí dentro. Prueba que la flexibilidad mostrada en sus trajes y guantes es imposible. Ahora puedo poner aquí mi mano y moverla en todas direcciones. Puedo asir, formar un puño, llevarla arriba, abajo, pero ni bien pulso el interruptor y creo vacío en la cámara. Al extraer el aire de la máquina, el vacío dificulta más y más los movimientos. El guante no se mueve. No puedo doblarlo hacia atrás. Apenas puedo bajarlo. Puedo formar un puño, pero no asir. Nunca se podría. ¿Cómo podría manipular pequeños tornillos, como mostraron que hacían, o pulsar un pequeño botón en una cámara sin hacer esto? El ingeniero espacial Jay Windley tiene un sitio web dedicado a refutar la teoría de la conspiración. Siente tanta pasión por el tema que se dedica a desafiar los puntos más defendidos. Este es el cuerpo de una cámara Hasselblad, fabricada especialmente para las misiones. Se unía al traje espacial mediante esta bayoneta. La cámara tenía un marco que rodeaba la parte inferior y trasera. Se deslizaba hasta la unidad de control de manera que el astronauta pudiera usar las manos sin preocuparse por la cámara. Las cámaras no tenían visor.
pues el casco impedía a los astronautas mirar hacia abajo y hacer foco. Básicamente podía apuntar la cámara hacia lo que quería, sin tener que usar un visor. Pero según los partidarios de la teoría de la conspiración, este era un problema sin solución. Aquí está el obturador en una cámara Hasselblad. No puede verse en el casco que llevan los astronautas. ¿Cómo saben que tomaron una foto? ¿Cómo saben si están tocando el disparador o si lo pulsaron? El disparador, que es en general un botón pequeño, fue hecho especialmente grande para que pudiera ser pulsado con el guante de un astronauta. Además de trajes presurizados, otros diseños ayudaron a los astronautas a manipular la cámara. Además, la lente tiene unos pequeños soportes que permiten al astronauta manipularla con los dedos. Solo debe empujarla a cualquier dirección. El aro de enfoque dispone de topes que corresponden a cerca, medio, lejos e infinito. No debía prestar atención a la distancia exacta del objeto. No tenía que hacer una medición exacta. Richard Vanderwood fue responsable de enseñar a los astronautas del Apolo el arte de la fotografía lunar. Fue en los primeros días de la era espacial. Al regresar del viaje serían héroes nacionales. Pero si tus fotografías son buenas, vivirán para siempre. La clave de la inmortalidad es la calidad de la fotografía. Nada más. Olvida el resto. Los astronautas debían llevar sus cámaras a donde fueran y practicar. Llevaban la cámara lunar para tomar fotos de amigos, en una barbacoa o en eventos deportivos. En todo tipo de cosas manejaban la cámara de modo muy efectivo. Todos los miembros del equipo sabían muy bien cómo operarla. La película era muy versátil y dio resultados sobresalientes. Irónicamente, se habló de estos resultados como una de las más famosas anomalías fotográficas, el extraño caso de las sombras lunares. Las sombras son una prueba de que nunca fuimos a la Luna. Examinando las fotos que la NASA ofrece como genuinas, hallamos que en muchos casos las sombras no son paralelas. Si el Sol fuera la única fuente de luz, todas las sombras de la Luna deberían ser paralelas, pero no lo son. Como las sombras en la Luna caen en distintas direcciones, en la teoría de la conspiración sostienen que fueron creadas por fuentes diferentes de luz artificial. Hay solo un sol, no dos. Pero las sombras son anómalas. A veces divergen de los objetos y a veces convergen. No es posible. Ve a cualquier sitio del planeta cuando el sol esté alto. Mira dos objetos y verás sombras paralelas. Pero si aceptamos el desafío de Ralph René, veremos que las sombras no siempre son paralelas. Las sombras son un modo muy pobre de determinar la dirección de la fuente de luz, pues tienden a divergir o converger según la forma del objeto que la arroja y por el terreno que hay debajo. Esto afecta la dirección de la sombra. En la teoría de la conspiración hacen que la sombra vaya en una dirección u otra, literal y figuradamente. Puede haber una cierta incertidumbre.